Venga, que arrancamos otra vez. Muy buenos días, familia. Aquí estamos. Bueno, que hemos hecho ese primer intento de directo y había como problemas de conexión, nos hemos quedado ahí un poco congeladas y como la energía, que es de lo que venimos a hablar sobre todo hoy, y esa vibración y ese amor, pues son maravillosos, pues ¿qué hemos hecho? Recomenzar, no pasa absolutamente nada. Así que aquí estamos de nuevo. Vamos a ir dando paso, vamos a ir dando tiempo a que las personas vayan recibiendo ese aviso de que relanzamos de nuevo el directo por este problema de conexión que teníamos y seguro que enseguidita estará por aquí Virginia. Ya la veo por aquí. Vamos, aquí estás, a ver si te llega la solicitud, que se nos ha caído a las dos. Hemos conectado con tanta energía que se nos ha caído la conexión directamente. No pasa nada. Ahí está, ahí está. Nada, a mí me pasa igual, se me ha quedado como bloqueado así un momento y ya me aparecías como así la rueda de en pausa, en pausa, en pausa. Digo, le hemos puesto tanta energía al inicio del directo que hemos petado la red, Lo hemos lo hemos colapsado. colapsado. Bueno, lo primero de todo, gracias a todas las personas que estáis aquí este ratito con nosotras en directo, a los que lo vayáis a ver después a modo de grabación. Ya anunciamos por todo lo alto que a partir de ahora los viernes nos compartiremos un ratito con todos vosotros y que vamos a poder aportar nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en este camino pues de sanación, autoconocimiento y vibración energética, que es un poco lo que os queremos compartir. Pero bueno, lo primero de todo, ahora vamos a ver cómo nos hemos conectado nosotras, pero vamos a decir quiénes somos. Y por supuesto, me gustaría, si a ti te apetece, pues que empezaras presentándote, que sepáis que Virginia es una persona de estas que se suelen decir iluminadas, una persona que realmente transmite su esencia interior y se percibe el amor con el que hace las cosas. Os invito además a que cotilleéis su perfil y a que empecéis a seguir sus meditaciones y todo el contenido que comparte y que tiene un aprendizaje de vida súper interesante. Así que adelante con tu presentación. Cuéntanos quién eres, Virginia. Pues Ainhoa, nosotras ya nos conocemos, pero voy a hacer un poquito. Soy escritora vocacional de crecimiento personal. Como muchas personas lo hemos pasado mal en la vida, hemos tenido nuestros momentos, ¿no? de bajón, de decir, ¿ahora qué hago con mi vida? Y no nos hemos dado cuenta de lo que de verdad importa. Entonces he querido compartir en estos libros todo lo que a mí me ha funcionado, todo aquello que a mí me ha hecho cambiar esa visión, ¿no? De alguna manera, y enfocarme en cosas felices. Aparte soy terapeuta Sama también, terapeuta energética, y me ha cambiado la vida, Ainhoa. Es espectacular, es otra manera de ver, otra manera de sentir y otra manera de tratar los problemas. Y encantadísima de estar aquí hoy y compartir pues todo aquello que me salga del alma, para que todos somos uno al final y tenemos que ayudarnos y que compartir. Cualquier comentario será bienvenido. Así Ainhoa, es, qué cuéntame. maravilla. Y es que muchas veces, claro, muchas veces a un poco al hilo de lo que comentabas, es cierto que no sé si tenéis esa sensación, los que nos estáis viendo, dejadnos los comentarios si queréis en directo, si no, luego cuando lo veáis a modo grabación podéis participar como queráis. Eh, Muchas veces el sistema educativo que tenemos, que es el que es, no hemos venido tampoco aquí a ponernos a juzgar nada, pues puede acabar enterrando esa esencia interior, ese por qué y para qué estamos aquí, ese propósito, como en tu caso, el de ser escritora, el de comunicar, el de transmitir, pues esa energía, esa vibración y poder ayudar a las personas. Y muchas veces se nos olvida en ese camino de ir aprendiendo y de entrar en el sistema que a todos nos enseña de la misma manera, pues va tapando esas capacidades que tenemos, esa esencia interior. Se nos olvida, nos dejamos llevar por la corriente porque nos han enseñado que es más cómodo, que es más fácil pues llega un momento en el que a veces pues llegamos a un nivel de incoherencia o podemos llamarlo infelicidad o sufrimiento, cada persona lo experimenta de una manera que nos hace un poco despertar, ¿no? Que a veces es como un tambaleo, una sacudida de decir, pero ¿qué haces? Si esto que estás haciendo está genial, pero no es lo que tú eres, no es lo que tú has venido a ser. Y entonces ahí es cuando empezamos como a conectarnos, ¿no? A encajar las piezas.
muchas veces lo que nos pasa, y nos tiene que llegar a ese punto de quiebre, cuando vivimos días y días, va pasando la vida, no nos damos cuenta hasta que llega ese momento límite en el que ya no puedes más, en que de verdad te das cuenta de que no es lo que quieres para tu vida, ¿no? Y el tiempo pasa y ese punto de quiebre te hace reaccionar y buscar otros caminos. Entonces vamos a intentar entre todos es poner un poquito cada día en que no llegue ese punto de quiebre, no llegar a estar mal, no llegar a estar en ese punto, ¿verdad, Ainhoa? Que a veces no Correcto. es necesario, es tomar conciencia un poco de... Correcto. Al final, también aquí hay muchas cosas que influyen, ¿no? Ahora, bueno, pues para los que no me presentéis, aunque me conozcáis, me voy a presentar, aunque lo estoy haciendo desde el canal mío, lo iremos turnando, eso que quede súper claro, que vamos a ir compartiendo desde las dos cuentas. Pero bueno, una cosa que yo he ido aprendiendo con el tiempo, sobre todo es que nos han enseñado, hay mucha influencia, pues por la historia judeocristiana, en fin, nos han enseñado pues como que es necesario sufrir, que es necesario sacrificarse y normalmente tenemos un lenguaje, sobre todo interiormente, hacia nosotros mismos, pues lleno de culpa, lleno de castigo y esas palabras son muy importantes. Yo me defino como una comunicadora de salud y bienestar y también a nivel consciente y a nivel emocional, porque hay que decirlo así porque nuestra mente nos visualiza a veces separados, ¿no? Pero la mente está dentro del cerebro, es el órgano que contiene la mente gobierna absolutamente todo lo que nos sucede y las experiencias que extraemos de cada situación dependen de los archivos que mi mente tiene ahí almacenadas, de las grabaciones, de las similitudes, de las comparaciones que va a hacer, ¿no? Que eso no es ni bueno ni malo, es la manera que tenemos de aprender, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos cuesta ver la diferencia, la delgada línea roja entre el personaje que hemos construido por esos aprendizajes y la esencia realmente de lo que somos. Lo que nos apetecería hacer, pero que por miedos, por las presiones sociales, por ser incomprendidos, por ser apartados, por un montón de cosas que al final es el miedo de distintas maneras, pues nos Totalmente, hace totalmente. desviarnos y nos hace no ir ahí. Entonces nos han enseñado que todo lo que merece la pena, fijaos la frase, que yo no la utilizo, pero cuando intento transmitir algo sí, para que se entienda, todo lo que merece la pena requiere un esfuerzo y un sacrificio y que como que si no sufres por conseguir las cosas son menos meritorias, tienen menos valor. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se lo ha metido tan dentro que hasta que no llegan a un nivel de sufrimiento extremo, Sí. no eligen dar el paso. Y aún así hay gente que se queda en el clavo ardiendo, que todavía No somos necesita sufrir conscientes, más. ¿eh? No somos conscientes, es que, y todo es energía, todo, no nos damos cuenta, ¿no? De que tal y como vibras es lo que atraes. ¿Cuántas veces hemos oído en nuestra vida? Ostras, es que parece mentira, porque la gente que se siente bien, le va bien la vida, sí, es que atraemos todo aquello, tal y como vibramos, y cambiando pequeñas cosas cada día en nuestra vida, sencillas, Ainhoa, puede dar un Mm. vuelco en nuestra vida, puede hacer un cambio tan grande que me gustaría compartirlo, ¿no? Con todas las personas que están conectadas con nosotros, pequeños cambios, tu vibración cambia por mucha programación que tengas, que te condiciona, por supuesto, pero pequeños cambios hacen que esa cabecita loca que tenemos todos aquí, que es maravillosa, pero a veces nos hace bailar un poco donde no queremos, que cambie, que cambie. Y Es me muy encantaría compartir importante. esos tips con todos vosotros. Sí, lo que a mí me ha Pues eso es lo funcionado que vamos a ir haciendo, o sea, que se lo apunten. Los viernes a las 11:30 vamos a ir dando sí, estas micropíldoras de información, estos clics mentales que muchas veces necesitamos, porque efectivamente es importante saber cuál es la realidad. Una vez que yo abro mi mente y acepto, la aceptación es parte del camino y del proceso, cuando yo acepto la realidad, puedo poner mi mente en modo búsqueda de soluciones. Pero si yo niego la realidad, mi mente no va a encontrar motivos para que yo busque soluciones a nada que no necesita ser solucionado. Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante. Yo como médico, yo soy médico especialista en atención y prevención primaria, es decir, en adelantarnos a las enfermedades. Esa debería de ser nuestra labor y nuestro trabajo y potenciar la salud, que es el estado natural del cuerpo. Pues a lo largo de toda mi andadura, son ya más de 14 años como médico especialista, he visto de todo en consulta y al final detrás de cada patología
había una creencia, una grabación, un aprendizaje, una emoción anclada de manera patológica, había una asociación que no era cierta, pero para la persona sí, y la vivía como real, y al final eso se terminaba traduciendo en una alteración física. Las células son energía, nuestro cuerpo se mueve por energía, y esto es muy fácil de entender, por eso cuando metes los dedos en un enchufe te da calambre, esto es así. Y la ley de la Eso es atracción, a justamente, diferencia de lo que nos han enseñado en física cuando hacíamos los experimentos de las pilas de pequeños, pues era el positivo con el negativo y así era como se pegaba, ¿no? Y la ley de la atracción universal es ley de atracción energética semejante. Y esto la gente necesita entenderlo. Que yo, si estoy vibrando una frecuencia baja de miedo, de culpa, voy a atraer eso a mi alrededor y las personas con las que me comunique casualmente, que las casualidades sabemos que no existen, pues me contarán siempre las mismas desgracias, las mismas penurias y nos iremos retroalimentando. Y si claro, quiero exactamente subir de eso nivel, digo. exacto, Exactamente. O sea, cuando tú repites una y otra vez, ¿eh? Estamos educados en que si tú compartes esta dolencia que tienes, este malestar, si tú compartes con un buen amigo todo esto, estas experiencias, te acabas, te desahogas. Y no es cierto. O sea, lo que estás haciendo es atraer esa situación mala, ese malestar que tienes, que estás viviendo, otra vez a tu presente, cuando ya forma parte de tu pasado. Y no está. Entonces, vamos a intentar cortar eso. Está claro que el problema existe, ¿no? De alguna manera, pero ¿y si te centras? Si te centras en lo que es superar ese problema, en hablar de cosas bonitas, en hablarte bonito y no darle una y otra vez vueltas a la cabeza sobre lo mismo, porque acabarás atrayendo lo mismo y el problema no se resolverá. correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, Esa parte es muy importante, el lado bueno de las cosas. Soy consciente, y es una cosa que yo misma he experimentado y seguro que muchísimas personas lo hemos hecho, que pues a veces atravesamos circunstancias a las que puede resultar a priori complicado, vamos a decir, encontrarle el lado bueno. El hecho de que puedas estar experimentando eso significa que estás vivo, por muy dolorosa que sea la situación. sí, Y ya solo eso tiene un lado bueno. Abrir los ojos por la mañana, apagar el despertador, en vez de ese primer resoplido, cuando tu mente en décimas de segundo visualiza cómo es tu vida y tú eres consciente de que no te hace feliz, solo el hecho de que hayas podido mover la mano para apagar el despertador y estés aquí, ya es un motivo de felicidad, porque el resto de circunstancias las puedes cambiar. Y aunque nuestra mente nos juegue la mala pasada de hacernos creer que esto es lo que nos ha tocado y que hay que resignarse, no es cierto. Y es muy importante el punto que dices, yo rompo un círculo vicioso, un círculo, una línea circular es una consecución de puntos sin principio y sin final. Pero si yo hay un punto que lo cambio, solo un punto, ya deja de ser una línea, ya no hay esa definición de círculo, ya no es un círculo, ¿vale? Si yo le por quito un solo punto. ejemplo, como has hablado de despertador, que me ha hecho una ilusión. Un paso muy sencillo que a mí me ha funcionado muy bien y parecerá una tontería, ya nos lo comentaréis, ¿eh? Pero no sé cómo suena vuestro despertador, si es ese ruido que acaba molestándonos hasta, bueno, aunque no te tengas que despertar, ¿por qué no probáis a hacer una cosa? Intentar poner la alarma del despertador con una canción que os haga vibrar, que os haga subir esa energía. Al final, lo que decíamos, si subimos energía nos levantamos más felices. Pensar una canción que os guste, poner la alarma del despertador con esa canción. Probar Mm, y nos lo decís. No es lo eso es. mismo escuchar ese clic, 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 que dices, bueno, ya empezamos. Ponerlo, intentarlo, ya nos contáis. Pero Este tip es tendemos a súper eso y chulo. luego culpabilidad. Mm, La mm. culpabilidad también, ¿eh? Que haces algo malo, hablas, y tendemos siempre a darnos con el látigo. Por favor, nosotros nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia adelante y rectificar, sin más, hemos aprendido algo, ¿no? Entonces la culpabilidad fuera, también nos baja esa energía, nos baja esa vibración tan bonita que tenemos todos dentro. Vamos a tomar Correcto. conciencia. Correcto, sobre todo porque la realidad es subjetiva y lo que para mí puede ser justo o no, para otra persona puede tener otro concepto y otro criterio y no existe algo universal que rija al ser humano. Evidentemente hay una serie de leyes, pero incluso la interpretación de esas leyes es subjetiva y dependiendo de quién la interprete, pues puede terminar sacando una conclusión u otra. Entonces, al final, esa parte es muy importante, entender que
cada persona tiene su propio universo, tiene su propia manera de ver la vida, es igual de válida y de maravillosa que la nuestra y que encontrar el equilibrio es la clave. Me ha parecido súper interesante lo que decías del despertador. Yo hace mucho que hice ya ese cambio y de verdad que es brutal en la energía, en la manera en la que te levantas, porque no hay algo que te sobresalte, que haga que de pronto estemos ya en estrés, en tensión. Es una cosa natural y al hilo de esto, hace poco descubrí y me pareció súper interesante que aunque evidentemente nuestro cerebro, nuestra mente nunca descansa, el subconsciente está siempre activo pues, para que mientras dormimos respiremos, nuestros riñones hagan su función, el proceso de limpieza, de detoxificación natural y un larguísimo etcétera, hay dos sentidos que nunca, nunca se apagan de ninguna manera, porque yo a través de la vista veo y si cierro los ojos, pues no veo, ¿vale? Pero los oídos, bueno, evidentemente el gusto, pues si no como, no saboreo nada, la saliva normalmente no sabe a nada y el tacto, si estoy durmiendo, no soy consciente. Tanto es así que cuando me duermo por completo, ni siquiera soy consciente de que mi cuerpo está tocando la sábana o la cama. Mi mente es capaz de abstraerme de ahí. Pero el oído y el olfato son los dos sentidos que siempre están en on. No hay manera de off, ¿vale? Salvo que haya una enfermedad. Salvo que haya una enfermedad. Entonces, estamos acostumbrados a despertarnos con estímulos auditivos que, por otro lado, son potentes también, ¿vale? Pero el estímulo olfativo es de los más potentes que existe. Las grabaciones más intensas se pueden conseguir a través del olfato. Y existe un despertador olfativo. Y Oye, no esto me es lo súper sabía yo, ¿eh? interesante. Me lo voy a Es un plantear. despertador, sí, es un despertador que lleva un filtro con el olor que tú quieras, pues olor a café, olor a tostadas, olor a hierba cortada. Existen muchos y seguro que saldrán muchos más porque esto es una cosa súper novedosa. Y lleva pues un pequeño ventilador. Y la manera de despertarte no es sonora, sino con el olfato. Cuando tú lo programas a la hora que corresponda, empieza a activarse el ventilador y te va dando el olor y es ese olor el que te despierta. Al final entiendo que habrá un entrenamiento porque hasta que el olfato se da cuenta de lo que Hay está muchas oliendo para personas despertarte, que se despertarán, ¿eh? Hay muchas personas que no sé si se despertarán solo con el olor. claro, a ver qué olor Y es elegimos. muy O sea, tiene que fuerte. ser un olor que te invite a despertarte, lógicamente. Esto al final es un Sí, sí, entrenamiento, sí. porque igual que hay Es muchas muy personas que fuerte. se pueden tirar 15 minutos escuchando el pipí y no Sí. están todavía despiertos. Y yo, por ejemplo, lo escucho una vez y ya estoy on, porque estoy como muy alerta, pues habrá personas que les pase lo mismo con el estímulo olfativo. Entonces, al final es una cosa que se tiene que entrenar. Pero bueno, me ha parecido algo interesante y creo que pues es una alternativa que también, pues oye, tenemos ahí, que si está surgiendo es porque efectivamente tiene su función. Y luego, Totalmente, sí. acorde con lo que decías, para romper ese círculo vicioso del tema de que parece que necesitamos desahogarnos y contar las cosas, esto está muy relacionado con estar viviendo con el foco fuera o estar viviendo con el foco dentro. Si yo vivo con el foco dentro, yo puedo ponerme delante del espejo y en voz alta, si lo necesito, soltar todo lo que yo quiera, pero me lo estoy contando a mí. Me lo cuento a mí, si tengo esa necesidad y el subconsciente me está diciendo necesitas desahogarte, me desahogo conmigo misma y cuando ya he soltado todo, que al decirlo en voz alta muchas veces pierde mucha intensidad, más de la que tenemos cuando nos lo decidimos solo en la mente, ya cojo y entonces llego y digo, ¿y ahora qué? Y me hago la pregunta delante del espejo, ¿y ahora qué? Porque eso es muy poderoso, porque me Ese estoy ejercicio preguntando a mí también es muy misma, ¿qué bueno. quiero hacer Es con muy esto? bueno, Ainhoa. Es muy bueno ese ejercicio, pero también invito a la gente a que pruebe inicialmente. Es tremendo. Nunca, nunca nos hemos puesto, hasta que no te lo propones, nunca te has mirado al espejo y te has hablado directamente hacia los ojos. Nunca, no Exacto, es algo que nos toque. O abrazarnos, es tan con poderoso. amor. A veces las personas Mm. me ven a abrazarme y piensan, pero ¿qué hace? No, no estamos acostumbrados a querernos, a amarnos, a cuidarnos a nosotros mismos en este sentido. Y salen una cantidad de emociones. Cuando te miras por Mm. primera vez a los ojos mirándote al espejo, yo la primera vez Mm. tuve que parar. Primero porque me sentía ridícula. Y es un ejercicio muy bueno, Mm. ¿eh? Os invito a todos a que Mm. lo hagáis. La Mm. primera vez tuve que parar, pero es que hasta lágrimas. Lágrimas. Mm. Yo también. Verlo, A mí me pasó verlo. lo mismo. Mm. Es tremendo. Y cuando te acostumbras llega un Mm. punto que es que confías en ti, ganas en vitalidad, ganas en confianza, en autoestima, en todo. Es un ejercicio muy bueno, Ainhoa. Autoestima, Muy bueno. autoimagen, sí, sí, autoestima, autoimagen y además
si coges ese hábito, yo lo tengo, yo me hablo muchísimo frente al espejo, que no es lo mismo hablarte cuando estás tú solo. No, no, te tienes que mirar, porque el lenguaje no verbal es muy importante, es más del 70% de la comunicación, aunque la estés haciendo contigo mismo. Llega un momento, o por lo menos es lo que yo he experimentado y otras personas que conozco que lo hacen, pues curiosamente les pasa lo mismo, llega un momento en el que cuando quieres utilizar el espejo para soltar lo malo, esa parte de desahogo, te miras y como enseguida conectas con tu esencia real, con lo que hay de verdad dentro de ti, ya ni te sale soltar lo malo, porque al mirarte como que te reconoces y dices, vale, si es que nuevamente no era yo quien estaba con ese discurso y quien estaba con ese foco, yo soy esta, que soy la que ahora miro. Y entonces ahora hacia dónde dirijo el foco. Y le metes conciencia y consciencia. Conciencia es percepción. Me doy cuenta, o sea, percibo, tengo la capacidad de ver. Consciencia es, lo llevo a mi parte consciente de, hago esto de manera voluntaria, ya no, no es el piloto automático, ¿no? Una vez leí en un libro para entender la diferencia, ¿no? De la conciencia y consciencia, que en España muchas veces tendemos a utilizar el término indistintamente y son cosas diferentes. Sin embargo, en otros idiomas como el inglés hay dos palabras completamente diferentes para referirnos a cada una de ellas. La conciencia sería el camino que te lleva a la consciencia, que es la casa, lo que hay dentro, lo que tú tienes realmente. Entonces, la consciencia es la casa y la conciencia es el camino. La conciencia es la percepción, la capacidad de darme cuenta. Y la consciencia es cuando yo integro, al haberme dado cuenta de algo, cuando yo integro esa información y vivo coherentemente con ella. Y esto es muy importante. Siempre hago mucho discurso de la comunicación y la palabra, porque las palabras que elijamos para transmitir a otros, pero sobre todo a nosotros mismos, van a determinar que esos clics que les vamos a ir compartiendo sean muy efectivos y que además vayan generando una transformación, que al final, pues es un poco el objetivo, ¿no? Hacia el que vamos todos. Y hablarnos con amor, vuelvo a repetir, no lo tenemos presente, somos maravillosos, tenemos que centrarnos en lo que de verdad sentimos y una vez encuentras cuál es tu propósito, qué es lo que eres, qué es lo que quieres y te centras en eso, ostras, todo toma sentido de alguna manera. Sí. Entonces yo hago un llamamiento bestial a que nos queramos, no querer, amar, amar con todas nuestras fuerzas y la gente que nos rodea lo notará y todo será mucho más fácil. Entonces, subamos vibración entre todos, subamos vibración. Sí, y os vamos a compartir Y cómo, esa sonrisa. porque eso es muy importante. Claro, habrá mucha gente que diga, jo, me encanta, quiero ya, quiero ya. Bueno, pues con esos tips que os vamos No, a ir eso te lo... compartiendo, vais a saber cómo y vais a saber de qué manera, porque existen literalmente miles de herramientas a nuestro alcance que no estamos viendo, porque como estamos vibrando a una frecuencia más baja, la realidad que ya está a nuestro alcance, nuestra mente no la puede percibir. Lo que decíamos Y de la ley de además, atracción semejante, si yo vibro bajo, de mi realidad, cuando yo hago así, miro alrededor, veo lo que esté en consonancia con esa vibración. De hecho, es el famoso dicho de los árboles no te dejan ver el bosque, es porque sí, como solamente estás viendo los árboles, no ves detrás. Yo suelo utilizar para que se entienda el ejemplo de pues estas gafas, las personas que son daltónicas, que no ven los colores del mundo y a lo mejor tienen 40 o 50 años y nunca han tenido una alternativa porque no existía y hoy en día existen unas gafas sí, ahora mismo cromatográficas que lo contamos que mucha hacen es, realidad, ¿eh? En claro, función de que tu te las retino, pones contamos y mucha entonces realidad. despiertan los colores y empiezan a verlos. Y entonces, claro, ellos hacen mucho el juego. Cuando tú ves un vídeo de estos, que os invito a que lo veáis y que lo busquéis en YouTube, que hay millones, son súper emotivos además, porque claro, imaginar poneros en la piel de una persona que lleve 40 años o 50 años sin ver, que es de lo que estamos hablando, sin ver la Todo es realidad una en todo su persona. esplendor. Sí, Imagínate. Entonces, claro, se ponen las gafas, empiezan a ver cuando funciona, porque no en todos los casos funciona, pero en muchos sí, empiezan a ver los colores, el universo que hay alrededor que han tenido siempre ahí, pero que no veían, y empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque dicen, Dios mío, esta es la belleza del mundo que yo he tenido nos hace siempre a mi alcance. plantearnos, nos hace plantearnos cuál es la realidad que estamos viviendo de verdad. ¿Cuál es la realidad? Correcto, ¿Existe una realidad? Porque cada uno, lo que decíamos antes al principio, ¿no? De la charla, que decíamos, ostras, ¿qué es exactamente lo que tú percibes? ¿Qué es exactamente lo que estás viviendo? ¿Es real? ¿No es real? ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? correcto. No, cada uno vive su realidad.
y tenemos que intentar que esa realidad sea bonita, ¿no? Por decirlo fácil, Eso por es, decirlo sencillo. Y eso aprovechar es. que si no tienes una visión maravillosa, porque Dios te ha dado otras cosas, llámalo Dios, universo, lo que tú quieras llamar, aprovecha esas cosas. Mira, yo hay un ejercicio que hago con mis hijos, que ahora ya tengo 3 hijos pequeños, ¿no? Y a veces me miran con cara rara como diciendo, mi mamá me hace hacer cosas raras. Lo que decíamos de subir vibración, ¿no? De alguna manera, mal rollo en casa. Una actitud horrible. A todos nos pasa, ¿no? Hay momentos de queja, Sí. momentos de llanto. Un ejercicio que hay maravilloso y que te sientes también igual de ridículo y nos da ese poder. Cuando están así quejándose, les acerco un lápiz. Un lápiz. El primer día me dijeron, ¿para qué quiero yo este lápiz? Se lo hago poner aquí. Ah, Y sí, pon para la la sonrisa. sonrisa. No os podéis imaginar el cambio de chip que se vive en casa. Ahora ya me ven con el Mm. lápiz y ya salen corriendo casi, ¿no? Como diciendo, déjame que me queje tranquilamente. Déjame que estoy aquí enganchado en esta emoción un ratito que me apetece estar en esta emoción un ratito enganchado. Sí, pero es una manera de Exactamente. educar la mente muchísimo, muchísimo. Y esto Mucho. debería de Está enseñarse en los colegios. suelto. En los colegios, cuando un niño tiene un berrinche o cuando se están peleando por un juguete, si en ese momento, en vez de llevarles al rincón de pensar en qué, ¿en qué? Si no tienen capacidad, si su mente no está desarrollada para entender todo lo que implica su comportamiento. El niño se va a sentar y va a seguir pensando, el juguete lo quería yo, ¿por qué no lo puedo coger? O lo tenía yo y me lo han quitado. Su pensamiento no va a ir más allá porque no tiene herramientas para que eso suceda. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a buscar alternativas como, por ejemplo, esta. Tan sencilla. Venga, chicos, Está que claro dos que no. compañeros tienen este conflicto, nos ponemos todos a su alrededor con los lápices y le damos a ellos uno. Y fíjate cómo cambiaría la película. O Está sea, claro es que que hay es que seguir unas maravilla. normas. Vivimos en sociedad, ¿no? Hay, ¿no? Y al final hay que seguir unas normas establecidas y es así. Pero fíjate qué diferencia. Intentamos educarlos desde la rigidez, ¿no? El rincón de pensar que me comentabas antes. Ha estado muchos años en vigor, muchos, ahora cada vez menos. Muchos, Pero sí. fíjate cómo está actuando ese niño desde el sentir, desde el disfrutar con ese juguete que has comentado. Es otra cosa totalmente diferente. Entonces vamos a intentar educar desde el respeto, desde el por qué se tiene que hacer una cosa y por qué no. Porque ese niño quizá no será capaz, depende de la edad que tenga, de llegar a esa conclusión de por qué lo he hecho mal. Si él Claro, sentía que tenía que hacer eso. Entonces, claro. sí, Si yo estoy pero es muy divirtiéndome y no valioso. le hago daño a nadie, ¿por qué me castigan o me regañan? Si yo solo buscaba el juguete para pasármelo bien. Porque al principio tenemos un concepto muy del yo. La convivencia en la comunidad es una cosa que se va adquiriendo poco a poco. Por eso metes a los niños, pues de los que lo llevan a la guardería, y les enseñas que hay que compartir. Pero claro, muchas veces es lo que dices tú, les imponemos y a lo mejor un niño no conoce a otro y dice, ¿yo por qué tengo que compartir? ¿Tú compartes como adulto tu coche con el primero que pasa por la calle? Y hay que compartir. No. Así Sin es, embargo, así un es. niño está en el parque jugando con otro que no conoce y quiere coger sus cosas y nosotros le decimos, es que hay que compartir. Entonces, eso genera un choque. Hay una cosa en Exactamente, medicina, claro, hay una cosa en medicina que se llama disonancia cognitiva, que es cuando tú dices una cosa, pero luego haces otra. la típica frase, ¿eh? Del padre diciendo al niño, ¡no me chilles! Y te quedas Exacto. así con cara como diciendo, pero a ver, ¿En algo qué, no va, en qué algo quedamos? no va ¿En bien. qué quedamos entonces? Claro, pues, pero es que hemos sido educados muchas veces, insisto, que esto no es para juzgar, esto es para que nos demos cuenta. La educación es la que es, el sistema es el que es, y entre todos, con nuestros cambios, siendo el cambio que queremos ver en el mundo, iremos impulsando, que de hecho es una realidad que ya está sucediendo, progresivamente el cambio de la realidad. Y al final y Y en los será colegios mejor también, en ¿eh? sentido pues, de inteligencia emocional, de una educación Sí. más plástica, más abierta, más adaptada a las necesidades, más centrada en las emociones, a nivel financiero y a muchos otros. Irá transformándose. Pero bueno, dentro de que uno tenga que aceptar la realidad e intentar desarrollarse dentro de ella, podemos recurrir a muchísimas herramientas. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de cómo hemos sido educados nosotros, de qué tenemos aquí y de manera ¿Qué es lo automática, que sin hemos darnos hecho? cuenta, le estamos transmitiendo a los demás. Sí, romper patrones. Sí, sí, sí. Y es más sencillo de lo que nos parece. Mucho más sencillo.
Y es muy poquito a importante poquito. que la gente no sienta que está traicionando el linaje familiar, porque esto genera mucho peso. Uy, Cuando sí. alguien de la familia se propone educar a sus hijos siguiendo un sistema diferente al que hayan podido hacer su madre, su abuela, etcétera, etcétera, o su suegra, evidentemente, la familia política también, eh, como es un cambio y la mente no está preparada para los cambios, pues a veces la misma persona se siente culpable por querer hacer un cambio a pesar de que haya podido experimentar en carnes propias las consecuencias que tiene seguir haciendo las cosas así. Entonces, es consciente, sabe de los beneficios del cambio, pero muchas veces se resiste y se autosabotea por esa sensación de traición del linaje familiar, de ser la que rompa con ese paradigma y genere uno nuevo, y por el miedo El que a dirán, estar que pensarán, no equivocándose. encajo. Sí, 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 Exacto, sí, sí, el que exacto. pensarán, el que dirán, no encajo, y todo eso tenemos que romperlo. Al final, cada persona lleva la vida lo mejor que sabe y lo mejor que puede. No somos nadie para poder hacer juicios. No sabemos nada si no nos conocemos a nosotros mismos, Ainhoa, muchas veces, y Correcto. nos sorprendemos. Entonces, ostras, vamos a pasar un poco de todo lo que nos digan. Si creemos que estamos haciendo el bien, si creemos que vamos a mejor, cada uno que se ocupe de su vida de alguna manera y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos con nuestros hijos, con nuestros padres. Yo siempre hago un ejercicio a la hora de entablar conversación con alguien, ya sea mi familia, sean amigos, contigo. Esto me gustaría a mí que me lo hicieran. Me gustaría de verdad que alguien me hablara así. Quito la cabeza, ¿no? De alguna manera a esa persona y coloco la mía, en sentido no literal, ¿eh? Uh -huh. Pero Uh una -huh. situación de esa persona y digo, no voy bien. Y reaccionas muchas veces, pero esto es trabajo poquito a poquito, día a día. Te das cuenta de que quizá si tú fueras ese niño, no te gustaría que te hablaran como ese padre le está hablando. Entonces vamos a intentar también tomar conciencia de eso y respetar a los pequeños. Es muy Uh -huh. importante, así como creces de los 0 a los 3 años, bueno, la información que estás almacenando dentro de ti es brutal. Entonces vamos a tratarlos con cariño, con respeto. Los problemas que tienen estos niños no saben lo que es un problema mayor, con lo cual para ellos ese problema es muy grande. Vamos a Claro. escucharlos, vamos a entenderlos y a partir de ahí, con cariño, vamos a rectificar lo que creamos de una manera que tenemos que rectificar. Pero vamos a tomar conciencia. El sistema educativo está cambiando muchísimo, por eso Sí, yo sí. no tiene nada que ver la educación, que era excelente, no tengo ninguna queja, pero la manera de educar a los niños hoy en día no tiene nada que ver. Vamos dando pasitos a pasitos entre todos, Vamos creo. mejorando. Sí, a ver, al final yo creo que como las personas, al menos es la conclusión a la que yo he llegado, a ver si coincide un poco con la que hayas podido llegar tú. Como las personas estamos despertando a la necesidad de autoconocernos y de invertir en nosotros mismos y de entendernos a nosotros mismos, al estar poniendo ese foco en el autoconocimiento, nosotros estamos interpretando, tenemos ahora herramientas para interpretar la realidad de una manera diferente y entonces empezar a darle valor a otras cosas que al no haber hecho ese ejercicio de autoconocimiento antes no valorábamos. Estaban ahí, claro que sí, pero tenían una importancia menor e incluso socialmente había un entendimiento de que no eran para tanto. Entonces ahora, al ir un poco más al interior, al conocernos nosotros mismos, al equilibrarnos, ponernos en coherencia con nuestros valores y sacar la parte emocional, que no emotiva, que son dos cosas diferentes, a la palestra, pues claro, la gente dice, jolín, es que efectivamente de esta manera, jolín, está todo más en calma, me puedo comunicar mejor, me puedo hacer entender mejor, estoy capacitada para recibir también lo que los otros me quieran comunicar y luego entender que efectivamente no es lo mismo decirle a un niño o a un adulto no hagas esto que haz esto. Vamos a intentar cambiar el lenguaje y en vez de hablar todo con el no delante, que son rectitud, prohibiciones, que es más rígido todo, la plasticidad a nivel de la educación y del lenguaje y de la comunicación va por cambiar el foco, lo que hemos empezado diciendo desde el principio, que ha sido como el inicio de estos directos. Vamos a poner el foco en el lado bueno y en vez de decirle a nuestros hijos no le hagas a los demás lo que no quieras a ti, vamos a decirle trata a los demás como a ti te gustaría. Y la frase es la misma, el significado es el mismo, pero la mente no la entiende igual. Entonces, No, vamos a quitarnos tanto el no de alguna y manera esos límites, ¿no? sí.
esa libertad. Yo me acuerdo, como he comentado, soy mamá de 3 criaturas, pero mi mayor tiene 13 años. Y recuerdo una frase maravillosa que me dijo una pediatra espectacular que me hizo darle la vuelta a las cosas. Y ese no que tenemos todos, que tenemos que suprimir del lenguaje, ¿no? Y dejar experimentar. Recuerdo que estábamos en la consulta pediátrica y mi niña era una bebé. Y me dijo, Virginia, el no lo tienes que eliminar de la boca. De esto hace unos cuantos años. Dije, ¿por qué? Se me quedó mirando a la cara y me dijo, ¿tú sabes cómo sabe la tierra? ¿Conoces el sabor de la tierra? Y le dije, sí. Me dijo, eso es porque has podido probar la tierra cuando eras pequeña. Es decir, que tendemos siempre a decir, no, se va a caer, se levantará, que experimente. Y nosotros igual, no nos Correcto. cortemos las alas, por favor, no nos cortemos las alas. Mira, algo que también es maravilloso es el visualizar. Muchas veces por el qué dirán, por el no podré, por cómo nos han educado, ostras, decimos hasta aquí y nos quedamos paralizados. No, visualízate como esa persona con ese sueño que tú quieres cumplir. Es maravilloso, como si ya lo tuvieras, no como un anhelo, no como un algo que puede pasar. Y dale importancia a esas ganas de vivir y esos sueños. Hazlo cada día y verás cómo poco a poco lo vas integrando dentro de tu cabeza y también ves la vida diferente, te entran más ganas de sonreír. Tu cabeza te dirá, esto es mentira, pero es igual, tu cabeza al final en el inconsciente no sabe si es verdad o es mentira y estás reprogramando Correcto. todo eso que hemos cogido desde chiquititos. Hacerlo, visualizar, cerrar los ojitos y imaginaros que ya tenéis ese proyecto laboral, que ya tenéis ese dinero, que ya tenéis esa salud. Probarlo, ser constantes y nos contáis. Esa parte es muy Porque es importante, es muy potente porque ancla emociones. Si yo visualizo y lo experimento como real, efectivamente el punto ese es muy, muy potente. Yo trabajo mucho en las mentorías y las terapias con la gente con ese concepto de que la mente no diferencia realidad de ficción. Por eso si ahora le decimos a todo el mundo, imagínate un limón, imagínate que lo coges, imagínate que lo cortas, imagínate que te lo acercas a la boca y yo ya lo estoy contando y ya estoy limón. salivando y soy capaz de Sí, es experimentarlo y el limón no está aquí. Entonces, la mente es capaz de construir la realidad de esa manera. Y si es capaz de hacer eso, tenemos que conceder el beneficio de la duda a que lo que yo interpreto como inamovible, esto no se puede cuestionar, esto es así y punto, podría no serlo. Entonces, si yo abro la mente a eso y si pongo el foco en la parte positiva, cuando yo veo que mi hija se sube, que yo tengo 2 niñas y a cuál más kamikaze, pero bueno, la pequeña es una kamikaze brutal, yo veo que se sube a algo y yo siempre he trabajado mucho, y esto sí que lo he tenido súper presente, no transmitir el miedo que a mí me han inculcado, que yo no hice mío, que eso es una cosa que ahí sí que es verdad que no tuvo una impronta fuerte en mí, no tuvo una inferencia mental en mí, el miedo de mi madre de que te caes, que te acatarras, que no sé, a mí no me sirvió. Entonces yo eso sí que es verdad que a mis hijas no se lo he transmitido, pero eso no quiere decir que te dé igual como madre, porque es instintivo como seres humanos y animales sí, el instinto de totalmente, protección. Entonces yo, mi totalmente, hija se va a subir a un sitio y yo no le digo, cuidado a ver si te caes, yo siempre cojo y le digo, fíjate en dónde pones los pies. totalmente, así es, así es. Cambiar ese Entonces mi vocabulario, hija no palabras se no. siente mal por querer escalar, no ve que su madre repruebe su conducta, tampoco genera un miedo que no estaba en su mente, porque si yo no le digo nada, ella iba segura a hacer las cosas. Y al yo ponerle el a ver si te caes, lo he convertido en una posibilidad que ella no estaba Al contemplando. contrario, Entonces, su porque foco poder ahora una está ahí. palabra es poder a ella. Sí, 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 es que le das Correcto. poder, confianza. Correcto, la palabra es ley. La palabra es ley, o sea, esto lo tenemos que integrar y entender lo antes posible. Y es muy poderosa, yo hablo siempre de ese libro. Es muy conocido el libro del poder de la hora, pero Oh, el poder de la palabra de Robert Dills, os recomiendo que os lo leáis porque genera un antes y un después a la hora de comunicarnos y sobre todo entender el peso que pueden tener las palabras y el significado que tiene para el que lo entiende, porque al final las palabras son arbitrarias, el lenguaje es arbitrario, hemos decidido que determinados símbolos sean una letra determinada, tengan un sonido determinado y representen una cosa determinada. Y la mente aprende por imágenes.
Entonces, cuando yo un Sí. concepto se lo explico con una imagen a la mente lo puede grabar y lo puede recordar con mucha más facilidad. Y cuando yo digo casa, en función de lo que para cada uno signifique, no solo arquitectónicamente, sino emocionalmente el concepto casa, va a poder interpretar el resto de la frase y del discurso de una manera o de otra. Y la frase y las palabras que pronuncio son las mismas, pero en la interpretación no. Totalmente Y esto es muy diferente. importante que la gente lo Sí. sepa. Sí, y decir también que al principio hacer estos cambios cuesta, porque son muchos años que íbamos haciendo lo mismo. Entonces, otro llamamiento, de verdad, no os sentáis mal. Es muy bonito ser consciente de lo que te está pasando y decir, uy, ya lo he vuelto a hacer. Bueno, no pasa nada, absolutamente nada, pero ir haciendo pequeños cambios cada día, ir aprendiendo, porque al principio es muy drástico, ¿eh? Y dices, madre mía, pero que tengo yo en la boca. No, no, no. Entonces, Esto es poquito como a montar en poquito, bici. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Tú montas en bici. La primera vez que montas en bici, ¿alguien espera que te montes y tires millas? No. Entonces, esto no, es lo mismo. Esto es un proceso de sí, aprendizaje. Y en el proceso de sí, aprendizaje o te caes o no aprendes. No existe la sí. manera de aprender. Si yo me monto en la bici y ya voy rodada, pues ¿qué ha supuesto el aprendizaje? Nada. Yo me monté en la bici y ¿Y caminé en cuántas la veces bici. hemos Entonces, oído? no tengo una experiencia, Sí, claro. sí. Entonces es cuando aparece ese miedo irracional que tenemos todos. Que dicen, es que tengo miedo, todo el mundo tenemos miedo, todo el Claro. mundo, pero tienes que aprender a capear con él y decir, bueno, pues ahora cojo y el miedo me acompaña, pero doy un paso hacia adelante, porque si no vuelvo a subir en bici porque me he caído, no avanzaré nunca más en mi vida, ¿no? Entonces, el miedo siempre, siempre va a estar con nosotros. Los valientes también tienen miedo, pero Correcto. vamos a tomar buenas decisiones. Sí, Sí, y no existe ninguna persona, ninguna, sobre la faz de la Tierra. Esto, cuando yo realmente, mi mente me permitió integrar esto por mi personalidad de autoexigencia, perfeccionismo, que al final todos venimos de donde venimos, y esto es un proceso, ¿no? No existe nadie sobre la faz de la Tierra que lo haga todo perfecto todo el rato de su existencia. No existe. No pero existe. ahora entramos en Y el ¿qué es empieza la cosas perfección? por un significado muy sencillo. Porque, ¿qué Sí, es la perfección? ¿qué es la Y perfección? No existe. la definición de quién es la válida y universal para todos. Entonces, lo que para mí puede ser imperfecto, para otro puede ser maravilloso lo que yo estoy haciendo. Entonces, normalmente hay un libro que me leí hace poco que decía la frase que normalmente eh, sufrimos por no alcanzar nuestros objetivos, pero somos juzgados por los demás por los resultados que sí hemos alcanzado. Y es porque normalmente Sí, no ponemos el foco en nuestras habilidades, en lo que hacemos bien, en lo que hemos conseguido, en así el es. cambio progresivo que estamos teniendo, porque como nuestro foco está todo el rato en la meta, si yo para llegar a meta tengo que recorrer 3 kilómetros y me paro en uno, digo, ojo, es que me quedan 2, ¿vale? Pero es que has recorrido uno y podrías no haber Sí, empezado. Entonces hay que el empezar a enfoque. hacer esos cambios. Y eso es un Enfoque, entrenamiento. enfoque. Sí, 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 diario, diario. Y si ves que sale algo mal, no pasa absolutamente nada. Volver a caminar, volver a correr, no Así pasa es, nada. No nos hundamos, por favor. Sí, así es. sí, sí. Esos Así es. pequeños retos Pues, maravillosos. hemos lanzado los primeros tips, que ya para ser el primero ya les hemos dado, yo creo, como un vision board completo de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Sobre todo se percibe la energía y el amor con el que lo vamos a hacer. Por supuestísimo, quede clarísimo que yo hoy me he equivocado en muchas cosas con mis hijas del camino al cole. Hoy. Y es una Y cosa lo que que va a nos falta seguir para aprender, pasándome. ¿eh? Claro, o sea, que Sí, por favor, que sí, nadie piense que porque hayamos iniciado un camino y nos sintamos motivadas, porque es nuestro propósito a compartir, sintamos esa llamada de contarle a la gente lo que nosotros hemos aprendido, eso no quiere decir que esté integradísimo y que ya jamás en la vida volvamos a nuestros hábitos anteriores. El subconsciente siempre es ese pequeño niño rebelde que aunque vaya tragando sí, y está tragando y ahí. tragando con algunas cosas, está ahí dentro Sí, y siempre va a llegar el momento en el que aproveche un ratito de debilidad y diga,
hoy voy a soltarte esto por Se aquí ha a ver qué tal, despistado, se ¿no? ha despistado. Eso es, entonces, no pasa Sí, nada. Aquí va a haber un aprendizaje, vamos a estar acompañándoos, os vamos a dar mogollón de tips. Próximo viernes será desde la megacuenta de Virginia, empezar a entrar a su perfil, tiene un contenido brutal y maravilloso y de aquí va a salir algo muy, muy grande que me emociona un gracias, montón corazón. porque está hecho con muchísimo amor. Yo te doy las gracias por este ratito, por habernos Gracias. compartido Es esto maravilloso poder hablar y contigo por aquí, de verdad. Gracias. Y nos vemos nada, el y nos viernes que viene conectamos. otra vez. Bueno, Encantadísima. exacto, te iba a decir, nos conectamos el viernes que viene. Conectadas estamos, porque es este hilo rojo de Sí, energía que nos une a todos, pero nos vamos a compartir con los demás el próximo viernes a las 11:30 desde el sí. perfil de Virginia. Así que ahí nos vemos y Un volvemos abrazo a darnos enorme un ratito y un abrazo. Que y tengáis nos buen vemos. día. Que Vale, vaya muy chao. bien. Chao.